Y abran sus Biblias, por favor, en primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. La semana pasada no tuvimos reunión, estaba con la instalación del piso. Y hace dos martes estuvimos hablando acerca de Samuel. ¿Se acuerdan la historia de cómo había una mujer que no podía tener hijos? Le clama a Dios, le pide a Dios, y Dios le da, hace un milagro y le da un hijo, Samuel, ¿sí? Bueno, hoy veremos el capítulo 3 y creo que es importante porque incluso el título de esta enseñanza se llama, o le he titulado, escucha la voz de Dios, porque creo que es bien importante estar escuchando la voz de Dios. Si yo les preguntara, aunque nadie levante la mano, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios audiblemente? Quizás no muchos. Y es que hay mucha gente, incluso, que vive una vida cristiana frustrada porque Dios no le ha hablado. Incluso de repente hasta medio se agüitan, dicen por aquí, porque Dios a mí no me habla. Y muchas veces buscamos diferentes formas para escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan de algunas maneras en que hemos buscado la voz de Dios? A lo mejor algunas veces lo hicieron ustedes, decir, a ver, Dios, quiero que me hables, y usábamos el dedo. ¿Alguna vez usaron el dedo? Que decían, a ver, Dios, a ver, aquí voy a abrir mi Biblia y donde me hables, aquí. Y esperabas que Dios te hablara de esa manera. Voy a abrir mi Biblia y aquí donde la abra, ahí Dios me tiene que hablar. Otra vez es que buscamos que Dios me hable, quizás es a través de personas, y busco quién es profeta, y busco dónde va a ir un profeta para ver si estoy ahí, y muchas veces tengo la expectativa de que me hablen. Y ahí estoy, a ver, háblame, y muchas veces ni eso pasa. Y otras ocasiones, muchas veces pensamos que Dios me habla a través de esa vocecita que va a mi corazón. Y ese es un error, porque la Biblia me dice que engañoso es el corazón. Entonces yo no puedo pensar que de esa manera Dios me va a hablar. Yo tengo que aprender que ahora la manera más segura, y esto lo vamos a ver, es que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso la estudiamos, por eso la leemos, por eso ahorita vamos a estar leyendo la Biblia, porque es la manera en que Dios me habla. Y no necesita de una manera sobrenatural, porque la mayoría de la gente a lo mejor nunca en su vida probablemente va a escuchar a Dios audiblemente en esta vida. Que lo puede hacer, pero no es una regla para todos. Pero la manera en que sí te va a hablar y no hay fallas es a través de su palabra. Así que, ¿por qué no le decimos hoy a Dios? Pues háblame, aquí estoy, quiero que hables a mi corazón. Abrimos nuestro corazón y permitimos que Él sea enseñándonos su palabra en esta noche. Te doy gracias una vez más, Dios, porque eres bueno. Gracias porque podemos entender que a través de tu palabra tú hablas a nuestras vidas. El día de hoy queremos tener un corazón dispuesto, abierto, receptivo para lo que tú nos quieras decir, y permite a través de esta lectura que mi corazón pueda escucharte y pueda saber lo que tienes para mí. Te doy gracias, háblame y cumple tu propósito en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy veremos la vida de Samuel y cómo Dios le habló aún cuando era muy pequeño. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote que estaba en ese momento. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Les decía, la semana antepasada vimos de este joven que apenas acababa de nacer, una promesa que Dios le da, o un milagro que Dios le da a una mujer que se llama Ana. Para este tiempo Samuel tiene alrededor de 15 años, es todo un joven él. ¿Y cuál era su función en la casa de Dios? Bueno, muy probablemente
una de sus funciones, según el versículo 15, era, dice ahí, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Muy probablemente Samuel estaba encargado de este servicio para con Dios, de abrir las puertas y estar atento a lo que se pueda ocupar. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos a un joven desde muy pequeña edad sirviendo a Dios. Y eso debe de decirnos algo el día de hoy a nosotros. Porque si hay algo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, es servirle. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios. Yo creo que puedas entenderlo y puedas visualizarlo. Cada uno de nosotros daremos cuenta delante de Dios de la obra de la cual Él nos ha pedido que nosotros hagamos. Y algunos están sirviendo, pero probablemente habrá alguien que no está sirviendo el día de hoy a Dios. Y podrá tener quizás alguna excusa o alguna situación real, pero no hay nada que nos pueda salvar un día delante de Dios cuando nos diga, ¿qué hiciste? Cada uno de nosotros sabemos que hay un llamado, un potencial y algo que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, al momento de ver que este joven servía, bueno, yo tengo que preguntarme, como si fuera mi devocional, bueno, ¿y yo estoy sirviendo a Dios? ¿De qué manera estoy sirviendo? ¿Dios se agrada de mi servicio? ¿Lo que yo hago, eso es lo que Dios quiere que yo haga? Creo que ahí sería un buen momento, para los que quieren saber cómo hacer un devocional, de poder preguntarse y dedicarnos en este tiempo a saber que si mi servicio a Dios realmente es la manera en la cual yo me estoy conduciendo. En este mismo versículo dice algo importante que estaba sucediendo en aquel tiempo. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No lo hemos visto, pero recordarles, comentarles, les dije que Elí era el sacerdote, tenía 2 hijos y ellos estaban actuando de una manera equivocada. Estaban haciendo lo malo delante de Dios. Tanto así que Dios envía a un hombre, a un varón, a decirle a Elí que Dios ha traído un castigo o un juicio para su familia, que en un solo día sus 2 hijos iban a morir. Incluso Dios les había dicho que de su familia, de su descendencia, iban a estar sirviéndole, y Dios le dice, ya no más. Entonces, por el pecado, y más porque este padre no hizo nada para detener a sus hijos, Dios trae un juicio de castigo. Y muy probablemente por esa misma condición, me dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y esto es algo preocupante, tanto en aquel tiempo, porque Dios pareciera que no estaba hablando, pero también puede ser el día de hoy en el cual estamos viviendo. Y es que aunque hoy tenemos la palabra de Dios, incluso hay muchas iglesias donde escasea la palabra. Es increíble. Hay iglesias donde yo he estado, donde a veces ni la Biblia ni la abren, y se avientan una enseñanza, una plática, motivación, regaño, no sé, pero es increíble cómo hay iglesias que no se enfocan en la palabra de Dios hoy en día. Se están enfocando más en testimonios, más en motivaciones, más incluso en una preparación para que seas líder, o para que seas y conquistes, o diferentes maneras en relación quizás al crecimiento humano, pero a veces están fuera de lo que es la palabra de Dios. Entonces, algo que nosotros como iglesia tratamos de hacer todos los días es siempre, tanto la alabanza como la enseñanza tiene que ser bíblica en todo momento, porque algo que queremos es que Dios nos hable. Hay ocasiones, no sé si les ha pasado, pero hay veces que Dios nos habla incluso en la adoración, en la alabanza, porque estamos cantando la palabra, porque estamos hablando lo que Dios dice, y Dios nos habla ahí, o Dios nos habla a través también de una enseñanza. Pero es bien importante que la palabra de Dios esté vigente. Ahora de una manera personal, yo te podría preguntar el día de hoy, ¿y la palabra de Dios en tu vida cómo se encuentra el día de hoy?
Es más, te puedo preguntar, ¿tú sabes lo que Dios te dijo el día de hoy? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que Dios te dijo algo? Si me dices, hoy me habló, o hoy me está hablando, está bien. Si me dices, ayer Dios fue bien claro conmigo, perfecto. Pero el problema sería que me digas, uy, ya ni me acuerdo. Creo que en algún problema o en alguna situación o hace meses Dios me habló, y puede ser un error o una situación que estemos viviendo el día de hoy, que la palabra de Dios esté escaseando en tu vida. Y puede ser que estás tan preocupado en muchas cosas, incluso hasta en servir, pero que la palabra de Dios no esté siendo precisa en tu corazón. Y tienes que entender que cuando buscamos a Dios o cuando venimos a la iglesia, creo que es hermoso el poder estar como familia, como amigos y conocernos. Pero lo más importante que tú tienes que buscar es la palabra, el mensaje, que Dios hable a tu vida. Si venimos en esta hora para hacer socialité, como le llaman, y no encontramos a Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero yo tengo que estar convencido, consciente, que Dios me tiene que estar hablando todos los días. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿A dónde Dios te quiere llevar? ¿En qué Dios te está llamando la atención? Porque todos los que estamos aquí el día de hoy pecamos, ¿no es cierto? Todo el día de hoy fallamos en algo. Y sería una locura pensar que Dios ya no me llama la atención. Entonces yo tengo que entender que tanto la palabra de Dios está haciendo un efecto en mi vida. Lo único que puede transformarnos completamente es la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia nos enfocamos tanto en escuchar la palabra de Dios. Mira, te voy a leer en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 5 un consejo que Pablo le da a Timoteo. Timoteo es un pastor joven, ¿sí?, de una iglesia, y entonces Pablo le escribe una carta y le da este consejo, hasta parece mandato. 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí va: que prediques la palabra, que instes o que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto me habla de enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Mira lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que llegará un momento donde no se va a predicar la sana doctrina, y la gente querrá escuchar, y va a empezar a juntarse donde ¿qué? Donde están hablando personas que van a enseñar sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Incluso dice versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hoy es muy común esto. Es muy común que vayas a una iglesia, incluso que se la pasen todo el tiempo diciendo un chiste tras otro chiste, tras otro chiste, tras una plática, y reírse, porque pareciera que si predicamos la palabra puede ser aburrida, no atractiva, y queremos mejor pensar o predicar que tienes que ser un ganador y un vencedor. Le dice al final: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? Pues el predicar la palabra. Es por eso que nosotros nos enfocamos tanto en estudiar la palabra, y cada día va a ser: aprende la palabra, memoriza la palabra. Los navegantes tienen que estar enfocados completamente en la palabra. Hay un propósito: que la palabra de Dios no escasee en tu vida. Incluso algo que les pedimos a todos es que compren su Biblia.
que tengan su Biblia, donde rayen, donde subrayen, donde aprendan, donde escriban, donde Dios les hable cada día lo que tiene pensado para cada uno de nosotros. Regresemos a Samuel, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esto me habla de que para este tiempo Elí ya era grande de edad, ya estaba viejito, y entonces estaba perdiendo la vista. Y muy probablemente Samuel era el que le ayudaba a hacer muchas cosas por la situación en la que él se encontraba. Versículo 3: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Esto quiere decir que donde estaba la presencia de Dios. La arca representaba la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, muy probablemente esto hace referencia simplemente que era en la madrugada, antes de amanecer, dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Sí? Entonces, interesante, nada más como recordar, ¿dónde estaba Samuel? En el templo. Estaba en su cama, en su aposento. Estaba en el templo donde estaba la presencia de Dios. Y de repente Dios le habla y él simplemente responde: heme aquí. ¿Sí? Entonces, algo que pudiera también resaltar aquí es cómo Samuel estaba cerca de la presencia de Dios. La pregunta tengo que hacerte el día de hoy a ti: ¿qué tan cerca estás de su presencia? Alguien me va a poder decir: pastor, pues si vive dentro de nosotros, somos templo. Sí, pero estoy hablando de una manera, de una intimidad. Estamos hablando de servirle, lo hemos visto, si está sirviendo. 2, estamos viendo si la palabra de Dios está cerca de ti. La pregunta hoy, la tercera es: ¿y tu relación con Dios qué tal está? ¿Dios está cerca de ti? ¿O tú estás cerca de Dios? Y otra vez, yo sé que vive dentro de nosotros, pero ¿cómo es tu relación, tu intimidad con Él? Porque creo que para que Dios le hable a Samuel en este pasaje precisamente, tiene mucho que ver que él está cerca de donde se está la presencia de Dios. Y mira lo que sucede, versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Interesante. Samuel no reconoce la voz de Dios. ¿Por qué no reconoce la voz de Dios? Bueno, pues porque aún Dios no le había hablado. Está teniendo esa relación con él. ¿Cómo le habló? Algunos dicen que fue voz audible, que lo despertó. Muy probablemente él está dormido, está en su aposento, está antes de amanecer. Y algunos dicen que fue una voz audible que lo despertó, y como cuando te hablan en tu casa: no, ahí voy. Y luego llegas y: ¿me hablaste? No, para nada. Y entonces algunos dicen que fue una voz audible. Otros dicen, comentaristas, piensan que fue como en un sueño, en una visión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un sueño que es tan real, ¿no?, que hasta despertamos? Entonces estaba probablemente él igual dormido, Dios le abre y lo despierta y dicen: me habló. Y lo que hace es que va a buscar a Elí, porque piensa que Elí es el que le ha hablado. Entonces vuelvo a tocar el tema. Dios el día de hoy nos quiere hablar también. Y vuelvo a decirte, puede ser, y sería una gran bendición, que un día Dios te hable audiblemente. Si lo hace, claro, Él lo puede hacer y es factible. Pero ¿por qué a veces nos preguntamos por qué Dios no habla como habla antes? Bueno, porque Dios nos ha dejado su palabra. Y el día de hoy nosotros nos regimos a través de su palabra. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21.
dice Pedro de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura. Esa es la palabra profética más segura. Ni la de un hombre, cuando viene y te dice así dice el Señor y todo, nada es más segura, porque la Biblia nos lo está diciendo, que esta. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es una interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tengo que entender que este libro, la Escritura, fue escrita por hombres inspirados por Dios. Esta es la manera o la profecía más segura en la cual tú y yo debemos de dirigirnos. Entonces, el problema es que a veces no nos gusta leer. Es que cada vez que la leo me va a dar sueño o no lo entiendo. Pero tienes que entender que esta palabra está puesta por Dios y tiene un poder que puede transformar y puede cambiar tu vida. Yo no puedo creer, aunque mucha gente lo dice, no, es que a mí Dios me habla diferente. Yo siento como una vocecita que me habla, yo siento que hacer algo y hago eso, y para mí esa es la voz de Dios. Tienes que tener cuidado, porque no siempre una vocecita puede ser o es la voz de Dios. Hay un pasaje, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos llegan a decir, pues algunos dicen que tú eres un profeta y que eres Juan el Bautista y todo. Y lo dice: ¿y ustedes qué dicen que soy? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y empieza Jesús a explicarle y a decirle: y a ti te digo que sobre esta roca fundaré mi iglesia y todo. Y luego les empieza a decir, en ese mismo pasaje le dice: y es necesario que el Hijo del Hombre padezca ante muchos ancianos, los sacerdotes, los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Empieza Jesús a decirle esto. Y entonces el mismo Pedro, que acababa de decir que Cristo es el Hijo de Dios y que Jesús lo había levantado, exaltado, porque Dios se lo había revelado, el mismo empieza a decirle: no, Señor, que eso no te vaya a suceder, ten compasión de ti, de ninguna manera eso pueda acontecerte. Y entonces voltea a Jesús y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces pongo este ejemplo porque probablemente el corazón o la vocecita de Pedro en este momento, al momento de sentir en los que ya me levantó y me dijo que ya le dije yo quién era, Dios me lo reveló, pareciera que todo lo que él pudiera sentir era correcto. Pero esto me hace entender y me hace ver que no todo lo que yo a veces pueda sentir o pueda creer quiere decir que es de parte de Dios. Por eso es bien importante que todo lo que yo reciba venga completamente en su palabra. Es la palabra de Dios que puede transformar nuestra vida, y a veces, como en la vida de Pedro, el enemigo entra para engañarte, para confundirte y para desviarte del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo Dios me va a hablar? Siempre me va a hablar a través de su palabra. Siempre. Si tú quieres aprender que Dios te hable, si a veces batallas para que Dios te hable en la Biblia, comercial, métete a Navegantes. Vas a aprender cómo estudiar cada día la palabra de Dios. Es un método, no es nada mágico, es un método tan sencillo y tan práctico que si lo haces, ten la seguridad de que Dios va a hablar a tu vida. Regresemos otra vez
ahí en Samuel capítulo 3 versículo 6. Y dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has hablado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahorita les decía, ¿no? Samuel no conocía a Dios. Y esto me llama la atención. Estaba en la casa de Dios, servía a Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios. Y ese es un peligro que podemos tener nosotros, porque puedes estar en la iglesia, puedes incluso estar sirviendo a Dios, y puedes no estar teniendo una relación, y mucho menos escuchando la voz. Por eso Samuel no puede distinguir la voz de Dios y piensa que el que le hablaba era Elí. La única manera de tener una relación con Dios, la única manera de conocer a Dios, es a través de su palabra. Cuando llegas a conocer la palabra, conoces a Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. No hay otra manera. Es por eso que es importante estar estudiándola, memorizándola, meditando, aprendiendo la palabra en todo momento. Sigamos, versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. 3 veces Dios le habló a Samuel y no se dio cuenta que era Dios el que le estaba hablando. Muchas veces Dios puede estar hablando a nuestras vidas y tener unos oídos cerrados sin darnos cuenta que Él nos está hablando a diario. Nos puede pasar a través de una persona, a través de la Biblia, a través de una enseñanza. Y a veces cualquiera, a veces no se les ha pasado, a veces nos damos cuenta cuando a una persona está pasando por una situación y hay una enseñanza. Muchas veces decimos: el mensaje, híjole, fue directo y clarito para esa persona, y la persona ni cuenta se dio. Muchas veces nos puede pasar que no estamos atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Te puedes imaginar qué habrá sentido Samuel en este momento? 3 veces te has levantado, eres tú, imagínate. ¿Quién me habla? A lo mejor la tercera hasta irías enojado. ¿Qué quieres, Elí? No estás jugando, ¿verdad? Déjame dormir. Y Elí le dice: no, pues yo no soy. Ya sé. Te vas a ir a acostar, y cuando te vuelva a llamar, dime Jehová, tu siervo o escucha. Yo creo que si yo fuera yo, ni me dormiría, ¿no? Estarías esperando qué iba a suceder. Y estando ahí, versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. No sabemos de qué manera Dios, porque dice ahí que vino y se paró, si hubo alguna manifestación de parte de Dios. Lo que sí sé es que Dios le llama por su nombre, y 2 veces: Samuel, Samuel. Cuando Dios quiere hablarte, aprende algo. Cuando Dios quiere hablarte, Él va a ser tan directo, tan claro y tan preciso que tú lo vas a entender. Muchas veces nos pasa incluso hasta un sueño, ¿no? Ay, tuve un sueño bien raro. Y bien raro, porque yo casi nunca sueño, y sin sueño no me acuerdo, y esto y no me gustó y me llama la atención, y ¿qué significará? Y le andas preguntando a todos, ¿verdad? Tienes que aprender algo. Cuando Dios te va a hablar, Él te va a dar la interpretación.
en ningún momento Dios da un mensaje que no se entienda. Cuando Dios te va a hablar, va a ser correcto. Y lo que tú tienes que aprender a tener la misma actitud de Samuel. Cuando Dios te hable, no puedes cerrar tu oído. Cuando Dios te hable, no puedes hacer caso omiso. Al contrario, tienes que decirle a Dios: habla, que tu siervo escucha, tu siervo oye. Esa es la actitud importante. Por eso es a veces increíble que vienes a la iglesia y estás en el tiempo de la alabanza, tiempo de la adoración, y en tiempo de la predicación te sales al baño. ¿Y qué tal si en ese momento Dios te iba a decir algo? Por un agua, por un café, o a contestar una llamada, o a despertarme porque estaba dormido. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y estar atento a lo que Él te quiere hablar, con una humildad, como está diciendo Samuel: habla, tu siervo escucha. Bueno, muchas veces queremos escuchar a Dios para que nos diga, y es bien raro porque el día de hoy, cada persona que da profecía, cada persona que habla supuestamente de parte de Dios, son las mismas palabras, las mismas frases: Dios te va a bendecir, Dios te ama, Dios tiene algo especial para ti, cosas grandes, poderosas, te va a usar como nunca has pensado, como a nadie en la vida, vas a levantarte, vas a conquistar, vas a salir, vas a guiar a ir a países, tú vas a ganar y vas a conquistar y vas a ser cabeza y no... Es lo mismo. Y yo creo que cuando de repente uno escucha, y lo vamos a ver ahorita, muchas veces cuando Dios habla a nuestra vida, no siempre es para decirte te amo, porque creo que eso lo sabemos. Muchas veces Dios nos habla para decirnos en qué estamos equivocándonos. Y creo que es importante que yo aprenda a vivir de esa manera. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, y quiero que escuches lo que Dios le va a decir a un joven. A un joven le va a decir, no tiene nada que ver con él, pero no es nada tranquilo ni suave lo que Dios le va a hablar. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Qué cosas había dicho? Lo que le dije al principio: sus hijos estaban en pecado, que sus hijos iban a morir en un mismo día y que Dios iba a acabar por completo con la casa de Elí, que sus familia iban a morir viejos, pero de una manera mal. Dice: en aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto es interesante para nosotros como padres. Dios está trayendo un juicio sobre un hombre que sabe que sus hijos no están viviendo de la manera correcta y él los dejó. Él no los ha estorbado. Por tanto, verso 14: yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada o perdonada jamás. Dios había llegado a una conclusión, porque desde el capítulo 2, donde Dios le habla a Elí, tiene oportunidad para él recomponerse. En el capítulo 3, Dios dijo: no más, te hablé 1, 2, 3 veces, no has hecho caso, nada. Dice: la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Ese es un duro mensaje. Es una palabra muy fuerte que Dios le está dando a un joven de algo que Dios va a hacer. Y esto me habla de un juicio. Y vuelvo a decirte, todos queremos escuchar que Dios te diga: te voy a bendecir, te voy a prosperar, serás grande, conquistarás, irás y tal. Pero muchas veces la palabra de Dios va a ser tan clara de decirte: estás mal. Necesitas dejar de hacer lo que a mí no me gusta. Incluso va a haber consecuencias de la manera en que estás viviendo. Cuando Dios nos habla y nos llega a hablar fuerte, como el domingo, para mí la enseñanza del domingo fue fuerte al ver que sí es cierto que amamos a Dios. Y la manera de mostrar que amamos a Dios es amando a mi prójimo. Gracias, a mi prójimo. Que si yo no amo y no perdono a mi prójimo, entonces que me olvide de decir que amo a Dios. Porque la Biblia me dice que no puedo amar a Dios que no veo y no amar a mi prójimo que sí veo. El que Dios te hable y que te diga que tienes que perdonar, y el irte y no perdonar, es cerrar tu oído. El hablarte de Dios que estás en pecado y no cambiar, es cerrar el oído. Y puede ser que Dios te ha estado hablando una y otra vez y no quieras escuchar. Ten la seguridad que hoy Dios te está diciendo que así como en un momento con Elí dijo no más, Dios va a traer y llamarte a consecuencias porque no has querido obedecer. Y hay cosas que no nos gustan. En la iglesia hemos tenido experiencias de personas que han venido y se han ido enojados. Nos lo platicaron. Tan enojados por la palabra que llegaban y decían: no vuelvo a ir a esa iglesia. Y se iban bien enojados por lo que Dios había dicho, por lo que habíamos predicado. Y la próxima semana aquí estaba. Y otra vez, y Dios le hablaba, pues le estaba hablando en su carácter, le estaba hablando en lo que no le gustaba. ¿Y qué hacía? Se enojaba y se iba. Y bueno, Dios así habla. Hay ocasiones que nos abraza y nos dice: te amo, estoy contigo, estás en el hueco de mi mano, nunca te voy a dejar. Claro que sí, pero también al hijo que ama corrige, disciplina, porque Él quiere que vivamos de la mejor manera con Él. Versículo 12. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él no le ha estorbado. Ya había leído eso, ¿verdad? Verso 14. También ya lo leí. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Te puedes imaginar, nada fácil. Su joven, que está el sacerdote, él fue el que le dijo: si te vuelven a llamar, dile: habla, Señor. Lo más lógico es que en la mañana Elí le iba a decir a Samuel: ¿cómo te fue? ¿Y qué te dijo? También porque la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Ahora sí le hablaba a él, ¿verdad? Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Y luego le dice: te ruego que no me la encubras. Y luego lo amenaza: así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, como que de repente Elí le dice:
Bueno, dime, y si no me quiere decir lo que te dijo a ti, pues que Dios te lo haga porque me lo estás escondiendo. Entonces yo creo que Samuel dijo, bueno, por la buena te lo platico, ¿verdad? Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Ahora ponte en los zapatos de Elí. Es una palabra muy dura. ¿Has sido rebelde? Tus hijos han blasfemado y tú no los has estorbado. Y yo voy a matarlos y voy a acabar con tu casa. Nada agradable. A nadie quizás le gustaría decir, Dios, vuélveme a hablar. ¿Ya para qué, no? Esa palabra no es nada agradable. Nada tranquila. Incluso Elí sabe quién es Dios, quién es Jehová, y él simplemente dice, pues él haga lo que tiene que hacer. 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué me dice? Número 1, que Samuel creció, fue creciendo. Número 2, importantísimo, Jehová estaba ¿con quién? Para el día de hoy nosotros, créanme que es una bendición el saber que Dios vive en nosotros y que prometió nunca dejarnos. Es una gran bendición. En aquel tiempo no cualquiera podía estar con Dios, y Samuel lo estaba. Me habla de qué tipo de persona era él, pero también me habla qué tipo de es Dios, porque dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, lo que Dios promete, lo que Dios dice, ¿el qué? Él lo cumple. Y tengo que aprender algo para nosotros el día de hoy, ya para terminar. Dios dice que es nuestro Dios, nuestro Señor, que Él nos va a cuidar, nos va a proveer, nos va a bendecir, nos ha amado, nos salva, nos restaura, todo lo bueno. Pero también dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así como Dios promete que está haciendo moradas para donde podamos estar con Él para siempre, también dice que Él va a corregirnos si estamos viviendo en pecado. Y otra vez, yo no sé cómo estés viviendo el día de hoy, pero puede ser que el día de hoy estés escuchando lo que Dios te está hablando y cambies, o cierres tus oídos y sigas viviendo de la misma manera. Elí cerró sus oídos en el capítulo 2 cuando no escuchó o no actuó a lo que Dios le había dicho. Lo peor que puedes hacer hoy es seguir en tu dureza, en tu pecado, en tu orgullo, en tu necedad, y cerrar tus oídos a Dios. Dios nos enseña de dos maneras. ¿Sí? Nos enseña por la buena o por la mejor. Por instrucción, que te lo está diciendo, o por corrección. Hay dos maneras. O lo entiendes por la buena, o la mejor es la corrección. ¿Sí? Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Interesante, ¿no? Un hombre que está en la casa de Dios, un hombre que está sirviendo a Dios, un hombre que está en la presencia de Dios, un hombre que obedece y escucha la voz de Dios, es un hombre que da testimonio que Dios está con él. Todo Israel sabía
que Samuel era un hombre profeta, un fiel profeta de Jehová. La pregunta sería, tu familia, tus compañeros de escuela, trabajo, vecinos, amigos, familiares, ¿reconocen que eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios? Eso habla de mi comportamiento. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, Dios se va a manifestar una y otra vez. Dios siempre va a hablar una y otra vez. A nosotros lo hace a través de su palabra. Dios lo hizo de muchas maneras anteriormente, pero ahora lo habla a través de su Hijo, a través de la palabra. Mira lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Voy a leer 2 versículos nada más y vamos a terminar. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló a través de profetas en otros tiempos, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Por eso en Juan 5:39 dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que me habla, la que me dice quién es Jesús, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que va a hacer, y nosotros tenemos que estudiarlas y escudriñarlas. Creo que la mayoría queremos escuchar la voz de Dios. La mayoría queremos saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Y a lo mejor muchas veces sentimos que hasta Dios no nos habla. Aquí está el secreto. Lee, escudriña, en ella encontrarás la vida, en ella encontrarás respuesta, en ella encontrarás todo lo que tú necesitas de parte de Dios. ¿Cómo ser un padre? Aquí lo encuentras. ¿Cómo ser un esposo? Aquí lo encuentras. ¿Cómo ser una madre? Aquí lo encuentras. ¿Una esposa? ¿Cómo ser un hijo? Aquí lo encuentras. ¿Cómo servirle? ¿Cómo amarle? ¿Cómo cambiar? ¿Estás cansado de tu vida? Aquí te dice cómo poder cambiar. ¿Qué es lo que es el propósito para tu vida? ¿No le encuentras sentido? Aquí viene la respuesta a todo lo que tú necesitas. Pero lo importante es estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si no lo escuchas o cierras tu oído, va a traer consecuencias tristes y fuertes a tu vida.